dije, pero no es la primera vez, yo no sé por qué hay tanto revuelo si no es la primera vez que lo hago. Si eso, no sé si te acuerdas cuando en el 1988, cuando un cuerpo arbitral de Canadá, aquí en el Estadio Nacional, el 13 de noviembre, que el árbitro le dice que termine luego que estamos eliminando a Honduras. No sé si te acuerdas. Me acuerdo, claro que me acuerdo, seguro. Le dijimos hasta que iba a morir al árbitro. Lo que pasa es que en esa época no había internet y las comunicaciones no estaban tan avanzadas, pero esa vez es una de las tantas veces que a Honduras lo han perjudicado, y Honduras siempre se cierra la boca. Una vez contra Canadá, que nos ganaron 1-0 aquí, ¿te acuerdas? En agosto de 1965, también, eliminatoria para México 86, sí. Los canadienses nos agarraron a patadas. A Betancourt lo levantaron por los aires, ¿te acuerdas? Sí, sí me acuerdo. Y todo el mundo callado, y el árbitro tranquilo, y no pasó absolutamente nada. O sea, somos demasiado aguantadores. En el Mundial de España, en 1982, partido Honduras-Yugoslavia, penal en el último minuto, pitó el árbitro chileno de origen yugoslavo, y Honduras contra Yugoslavia, Gastón Castro Macuch. Yo fui a hacer la investigación aquí, el árbitro de origen yugoslavo, nos pitó y nos sacó del Mundial de España. Y hay un montón de casos. Entonces, el que se queda con la boca cerrada, ¿verdad?, quiere decir que le gusta que le hagan injusticias. Y yo trato de sacar la cara y de alzar la voz en nombre de los que no tienen la oportunidad de tener un micrófono en la mano. Un exceso quizá en algunas cosas, pero es que no puedo creer. Bueno, si quieres yo te cuento toda la historia de por qué llegó a pasar eso. No, correcto, porque realmente... Si estamos hablando de periodismo y lo que le ha ocurrido a él, luego vamos a pasar con las experiencias en estos últimos 2 meses de la periodista Emma Calderón. Vamos a alternar. Sí, realmente, porque los mexicanos, me han entrevistado muchos medios de México y de Estados Unidos, y la mayoría son personas de México, dicen que yo atenté contra la vida del árbitro. Realmente quien atentó contra la vida del árbitro fue la comisión de arbitraje de la CONCACAF en el momento que lo nombró y en el momento que no atendió mi sugerencia de que lo cambiaran. Porque al poner un árbitro mexicano para un partido entre Honduras y Costa Rica, siendo que México está a un punto de Honduras y es el rival que puede sacar a Honduras de la clasificación directa, en ese momento están atentando contra la vida de un árbitro. Entonces lo que ellos tenían que haber hecho era cambiarlo. Yo en mi programa 5 Deportivo del 26 de julio, y en el del 2 de agosto, y en el del 9 de agosto les dije, tienen que cambiarlo por la sanidad del fútbol, para evitar que pase cualquier cosa, porque el árbitro es un ser humano, es muy buen árbitro, pero se puede equivocar. ¿Qué tal, dije yo en 5 Deportivo, si este árbitro le invalida un gol a Honduras el 12 de agosto? Y pasó. Entonces, cuando sucede esa injusticia, cuando sucede eso que yo había advertido que podía suceder, y que claramente todo el público se pone a gritar ladrón, ladrón al árbitro, se está cumpliendo algo que yo advertí que iba a suceder y que pudieron haber evitado los que manejan el tinglado del fútbol, que son los que designan los árbitros, y no lo hicieron. Entonces, yo en parte con eso justifico la reacción humana que tuve, porque cuando yo estoy relatando, no estoy como en este momento que puedo pensar lo que voy a decir. Cuando estoy relatando, tengo la pasión metida y estoy en una actuación. La narración es una actuación. El comentario es diferente, pero cuando estás narrando, te estás metiendo una tremenda pasión, y si estás metido de por medio de tu país, es mucho más. Ahora, pero ¿por qué dudó de Marco Antonio Rodríguez y su labor en ese partido contra Honduras de Costa Rica? Mira, hay varias cosas. Aquí tengo yo una carta de denuncia enviada por la Federación Panameña de Fútbol a la FIFA en junio del año pasado por la actuación de él en el partido de El Salvador contra Panamá en junio del año pasado, en la cuadrangular, cuando El Salvador le ganó a Panamá por 3-1, haciendo mucho menos fútbol que Panamá. Panamá era mucho mejor que El Salvador, con el perdón de los salvadoreños que nos están escuchando. Y prácticamente le robaron el partido. Me voy a permitir leer aquí solamente 2 o 3 líneas de la reclamación que hizo a la FIFA el presidente Ariel Alvarado de la Federación Panameña de Fútbol, donde dice: este partido decisivo se jugó bajo la autoridad del árbitro Marco Antonio Rodríguez, quien con sus desacertadas decisiones y omisiones inclinadas al equipo local incidió directamente en el resultado, pero principalmente por no dar garantías de seguridad al equipo visitante, que tuvo que jugar todo el partido bajo las constantes agresiones físicas y verbales de los espectadores. Ante la pasividad del árbitro, que en ningún momento detuvo el encuentro para pedir orden en las tribunas, con lo cual el lanzamiento de objetos a la cancha nunca se detuvo debido a la permisibilidad del árbitro Marco Rodríguez. Nos sentimos víctimas y agredidos por el público y defraudados con la débil actuación del árbitro del partido Marco Antonio Rodríguez.
que como máxima autoridad en la cancha permitió que estas agresiones se dieran en su cara sin hacer nada para evitarlo, por lo que solicitamos que se le dé trámite a esta denuncia con suma urgencia. O sea, la ventaja es que yo llevo estadísticas y guardo papeles y vídeos. Entonces, yo sé que este árbitro había favorecido al equipo salvadoreño dirigido por su connacional Carlos de los Cobos. O sea, árbitro mexicano para un partido en el que está El Salvador, cuyo técnico es mexicano. Carlos de los Cobos tiene que conocer a Marco Antonio Rodríguez. Carlos de los Cobos fue futbolista, Marco Antonio Rodríguez, están en la misma cosa. Hay un montón de injusticia en el fútbol. Por ejemplo, el mismo día que jugó Honduras contra Costa Rica, ese mismo día jugó Estados Unidos contra México. ¿Quién cree que llevó al árbitro del partido al estadio? Lo llevó Archundia, que es el mejor árbitro de México. Este tipo de cosas no debe hacerse. O sea, en la vida no solamente hay que ser decente, también hay que parecerlo. Y para mí eso me parece una indecencia. Por cierto, cuando yo pedí el 26 de julio que cambiaran a ese árbitro, porque se podía producir una desgracia en el partido de Honduras contra Costa Rica, o un hecho que produjera un escándalo, México fue el que atendió el llamado y pidió cambio de su árbitro, que era Joel Chicas. Para el partido de México contra Estados Unidos, el árbitro designado por la Comisión de Árbitros de CONCACAF era el salvadoreño Joel Chicas. Y México pidió que lo cambiara. ¿Por qué pidió que lo cambiara? Porque ese árbitro expulsó al técnico Javier Aguirre en aquel partido en el que el técnico mexicano le pegó una patada al futbolista panameño Patón Phillips. Pero no se hizo un escándalo por una patada de un entrenador a un jugador. Sí hacen un escándalo por la narración de un partido de una televisora local de Honduras. Entonces, pidieron que les cambiaran a Joel Chicas y pusieron a Roberto Moreno, un árbitro panameño que era el que yo sugería que dirigieran Honduras muy bien contra Costa Rica. Usted es un apasionado. Salvador Narrala es un apasionado. Es un apasionado.